Ok, entonces, la antropología de los derechos humanos, les decía que es un tema que particularmente es muy interesante, porque me hace ver realmente los derechos humanos desde una concepción diferente. Hasta ahora nosotros siempre vimos la definición de los derechos humanos, pero vamos a ver ahora esta definición de antropología y cómo hacemos esto de unificar los derechos humanos con la antropología. Antropología del griego antropos, que significa hombre, humano, y logos, conocimiento. Entonces podemos decir, estamos en condiciones de afirmar, que la antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral. Para abarcar esta materia de estudio, la antropología recurre a herramientas y a conocimientos producidos por otras ciencias, como son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Entonces, la aspiración de esta antropología es producir un conocimiento sobre el ser humano en diferentes esferas, siempre y cuando pueda abarcar diferentes estructuras sociales. Evolución histórica, la estructura social, la política. Podemos decir, como decimos en la antropología, lo decimos en los derechos humanos, van creciendo a medida que el ser humano va evolucionando y se va presentando como una expresión de culturas lingüísticas, porque el habla, la forma de vestirse, la cultura en sí, es muy interesante. Nosotros, fíjense qué rico que es que podamos tener una clase en donde cada uno de nosotros representa un país diferente, representa una cultura diferente, pero a su vez, podríamos decir, en Latinoamérica nos representa una forma de ser en cuanto al latino respecto de la cultura que es diferente al europeo, aunque Amparo es la excepción, porque Amparo parece más latina que europea. Pero ya igual cuando venga para Latinoamérica la vamos a hacer bien más latina todavía. Pero uno puede observar, ¿no? En países que una característica del latino, que somos pasionales, somos de tocarnos, de besarnos. La pandemia nos está afectando la cultura, porque bueno, el venezolano no tanto, el peruano tampoco no tanto, pero acá el argentino, usted se encuentra con alguien, hola, ¿cómo estás? Y lo viste 2 veces y te invita a la casa, te abraza, te besa, te da de comer, somos muy de tocarnos. Y a diferencia, por ejemplo, en Venezuela, más que los hombres no se besan, ¿no? Cuando un venezolano viene acá, lo primero que le impacta es cómo los hombres se abrazan, se besan, demuestran, ¿viste? Ese afecto, y para nosotros es cultural. Y esto que hablamos de la cultura, hace a las regiones, hace a los sectores, cultura y subcultura. Entonces, vamos a incorporar algunos temas. Por ejemplo, la diferencia como elemento central y positivo de lo humano. Entonces, en todo lo que nosotros vamos a ver o analizar, vamos a estar pensando en este concepto del humano. ¿Qué necesita el humano? El humano, por ejemplo, que hoy, en una situación especial, está confrontado a volverse a sí mismo a decir, tengo que preservar mi especie, porque fíjense que de cualquier manera el concepto de salud que hoy tenemos, que la salud en su palabra etimológica viene de salvación, y tiene directamente una esencia espiritual, que ya lo vamos a ver más adelante, pero esta esencia hace, fíjense que nosotros la salud que hoy tenemos, la especie contemporánea, la especie humana contemporánea, no es producto solamente del alimento que ingerimos hoy, sino de la evolución que el ser humano hizo a lo largo de los años. Por la gripe, en 1912, murieron en el mundo 50 millones de personas. Hoy nosotros tenemos una vacuna para la gripe,
Entonces hay situaciones de riesgo, edades de riesgo, uno se vacuna y está protegido. Y en otras épocas de la historia del ser humano, tener fiebre era considerado una maldición y el que tenía fiebre moría. Entonces hoy sabemos que la fiebre representa la lucha del cuerpo humano para generar defensas y ganarle al virus, a la bacteria, a la enfermedad, y esperamos hasta cierta cantidad de fiebre, de temperatura, recién ahí para bajarlo. Entonces, esto que fuimos aprendiendo nos fue marcando no solamente desde un punto de vista genético, histórico, científico, cultural, biológico, sino que también nos fue marcando nuestra historia. Este cambio de paradigma tiene que ver naturalmente con disociar la diferencia de lo que es lo humano y la ciencia. Antes, los discursos de derechos humanos se caracterizaban exclusivamente por tener una definición, un marco legal, un marco exclusivamente legal. Y pasaba que uno lee el texto y cuando el texto lo quiere aplicar al ser humano, resulta casi de aplicación imposible. Cuando analizamos nosotros y vemos el preámbulo de las Naciones Unidas, cuando vemos la definición de derechos humanos, decimos, wow, esto realmente es muy diferente de lo que se vive en la realidad, porque había por ahí en las redes sociales que mandaban un videíto era como un meme, ¿no? Pero en el video había un yate muy lujoso y entonces se tiraban al agua en un lugar paradisíaco y decían, el problema de la pandemia no es el encierro o el aislamiento, sino no tener plata. Entonces, uno puede realmente observar que es muy diferente el confinamiento o la restricción o el cuidado que se puede tener en una persona o en un grupo de personas que no tienen los medios indispensables, que están hacinados viviendo uno cerca del otro, en donde no hay distanciamiento social, es imposible el distanciamiento social, que es lo que sucede acá en los barrios vulnerables, como se los llama ahora, o las villas de emergencia. Y a otros que viven una vida en donde en sus casas tienen cancha de fútbol, de tenis, un lago para pescar, en donde tienen un montón de comodidades y espacio, y vemos que hay una gran diferencia entre uno y otro. Por eso cuando hablamos de lo humano, o de lo humano y el discurso legal, o local o nacional, tengo que interactuar entre ambos, fusionarlos. Entonces, la evolución de las relaciones sociales a lo largo del siglo XX introdujo algunos cambios respecto a los conceptos del capital humano y el concepto de minoría. Por ejemplo, Turner, que fue el fundador del Comité de Derechos Humanos de la American Anthropology Association, fue el gran defensor de la lucha espacio-temporal en defensa de los indígenas. Indígenas que en alguna zona, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador se los puede decir indígenas. Acá en Argentina decir indígenas ellos lo toman a mal. Tienen que decirle pueblos preexistentes. En otros lugares se los dicen aborígenes, y está bien, pero acá se les debe decir, conforme a lo que ellos dicen, pueblos preexistentes, porque ellos estaban antes de que el blanco llegara a conquistarlos. Entonces eso también tiene que ver con el aprendizaje, el respeto, el darles el espacio, pero también con entender qué es lo que a ellos les pasa, cómo viven y cómo piensan. Entonces, el concepto de cultura y usos sociales de derechos fue cambiando a lo largo de la evolución de ese humano y la evolución también de la estructura jurídica. Uno de los procesos más importantes fue el de encontrar la diferencia de los conceptos generales de la antropología social. Una definición es la de cultura, en donde la importancia antropológica es muy relevante. Desde el punto de vista de los derechos humanos, esta simbiosis de cultura
y de lo humano, se hace la diferencia con el nuevo paradigma. Entonces, fíjense ustedes que hay un término muy interesante, la vida social de los derechos. Resulta del análisis de la sociedad desde los conceptos de derechos, pero con el enfoque humano. Entonces, puedo analizar los derechos, pero desde un punto de vista antropológico y humano. Por ejemplo, la antropología transcultural nos ha permitido conocer, tener datos que impactaron a nivel jurídico y que dieron un avance importante, porque esto nos permitió conocer respecto de los derechos de la mujer, que la mujer en las zonas fronterizas es el capital humano más codiciado, trabaja mayor cantidad de tiempo, por supuesto le pagan menos, enseña el oficio a sus hijos y trabaja porque no tiene con quién dejarlos ni dónde dejarlos, entonces se lleva a sus hijos a trabajar y no solamente trabaja ella, sino que hace trabajar sus hijos con ella. Entonces, fíjense que esto no es un dato menor, porque esto dio lugar a que, si bien estadísticamente se pudo observar que la mujer trabaja la mayor cantidad de horas, que trabaja, que se cansa menos, que enseña el oficio a los hijos, que trabaja con los hijos, este conocimiento que nos dio la antropología transcultural, lo podemos usar y tomar para bien, como en algunos aspectos se los tomó, que se trató de fortalecer la figura de la mujer, dándole los derechos que correspondan, o si no, para mal, para seguir continuando, saber qué zonas son las más vulnerables. Lo importante es que el ser humano, analizado dentro del contexto social en el que vive, nos da una riqueza superior. Entonces, es muy interesante mirar cómo a lo largo del tiempo se fueron expandiendo incluso hasta los valores. Fíjense, los primeros movimientos de expansión de valores nos dieron los siguientes datos. La identificación de los orígenes históricos de movimientos que fueron capaces de contribuir para cambios de prácticas y actitudes en el mundo en pro de la protección de la dimensión básica de la dignidad humana no es tarea sencilla. Poder amparar la dignidad humana y abarcar en todos sus aspectos y las necesidades que el ser humano tenga en diferentes lugares no es una tarea sencilla. Sin embargo, los frutos de influencias, de fuerzas, personalidades y condiciones complejas e interrelacionadas ocurridas en diferentes tiempos y ambientes de la historia de la humanidad, nos fue dando un conocimiento mayor de ese capital humano del cual después voy a hacer leyes para que los amparen. En lo que concierne a las religiones, se observa que todas las religiones tienen como punto común de su historia la responsabilidad humana por sus semejantes. Esto puede ser encontrado en síntesis, que uno no hace a los demás lo que no quiere que se haga a sí mismo. Pero es interesante observar algunos aspectos que el ser humano, en la expresión de diferentes religiones, los tiene como punto en común. La religión más cercana del mundo, que es el hinduismo, cuyos textos arcaicos de Vedas y Upanishad tienen sus raíces en el periodo de Harappa temprano, en el 5500 y entre 2600 antes de la era cristiana. Estos conciben como parte de la naturaleza que quienes están unidos por lazos espirituales indisolubles, o sea que todos los que estamos y tenemos una suerte de conexión, estamos unidos por lazos espirituales indisolubles. Uno de los puntos que se destaca de esa doctrina es justamente esa obligación que tiene un ser humano de tener una buena acción y buena conducta hacia las necesidades de los demás. Y que solamente a través de ese comportamiento es que el individuo podrá alcanzar
la evolución espiritual necesaria en cada reencarnación para llegar al moksha, que sería la perfección y el fin del ciclo de las reencarnaciones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Recuerda, ahora vamos a ir haciendo un pasaje de diferentes religiones para ir viendo cómo a lo largo del tiempo el ser humano en sí tiene, en su expresión de diferentes religiones, la obligación de hacer algo bueno por el otro. Mahatma Gandhi refuerza esta máxima al proclamar que todas las vidas son sagradas, debiendo quedar libres de cualquier acto violento, sean ellos físicos o morales, además de resaltar uno de los puntos fundamentales de la creencia en el sentido de que todas las religiones merecen comprensión y tolerancia, ya que son caminos genuinos para alcanzar a la luz de Dios. No es un dato menor que nosotros, cuando en realidad, en líneas generales, uno conoce a Gandhi por su gran movimiento hacia la paz, un abogado, ¿no?, que él propulsó la lucha de los derechos respecto a la igualdad desde la paz, desde el flagelo de su propio cuerpo. Él hacía ayunos prolongados, pero un movimiento de paz. Entonces, fíjense que también vuelve a hablar y dice que la vida es sagrada. La vida de todos es sagrada. Y si todos tomamos como el pensamiento de lo sagrado, lo intocable, la vida, o sea, ese ser humano que tengo enfrente, el vecino, el de la esquina, el de la otra cuadra, es sagrado, es intocable, jamás podría hacer nada para lastimar, dañar o perjudicar a aquel ser humano sagrado. Vamos a ver la doctrina hindú. Trae importantes contribuciones para la formación de los derechos humanos. Y esto es fundamental porque trabaja en algunos aspectos aferrados a la protección de la dimensión básica de la dignidad humana, a través del reconocimiento de los derechos de igualdad, protección a la vida y de solidaridad entre los hombres, así como también la libertad de creencia y de religión, los cuales defiende como deben ser ejercidas sin el desarrollo antropológico de los derechos humanos fundamentales. Así que otro de los aspectos de la doctrina hindú que son relevantes también en la prehistoria de la creación de los derechos humanos fue el mazdeísmo o zoroastrismo, desarrollado por el profeta Zaratustra, quien para muchos fue llamado por los griegos Zoroastro. Esto fue ubicado en el siglo VII a.C. en Persia, donde hoy en día se ubica Irán. En esta doctrina se creía que el bien y el mal se manifestaban en el interior de los seres humanos, y en razón de eso, para que el mundo y la sociedad pudieran organizarse, el hombre debería introducirse en el planeta en armonía y equilibrio con el medio natural y social, a través del respeto y la protección de los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Y por supuesto dentro de la comunidad. La máxima de esta expresión religiosa es actuar como me gustaría que actuaran conmigo. Y esto trae un importante código de conducta ético, que expresa la noción de justicia social, palabras usadas políticamente en toda Latinoamérica, ni les cuento. Pero esta noción de justicia social, traída de esa creencia, apunta al individuo el parámetro que debe observar en sus relaciones con el otro, cubriendo, en este caso, la protección de la vida, la igualdad, la libertad. Por supuesto, también el respeto. Otro de los conceptos que vamos a ver dentro de las religiones destacadas es el del judaísmo, porque en su primer libro, conocido como Jehovish Shafit
capaz lo estoy pronunciando mal, o simplemente escrito en el 950 antes de la era cristiana, y que fue posteriormente incorporado a la Torá en el 450 antes de Cristo, y se encuentra en el libro Génesis. Hubiese dicho eso que me salía mejor, ¿no? Más fácil, ¿no? El Génesis y listo. En el cual se afirma que los seres humanos son miembros de una misma familia, razón por la cual cada individuo debe tener su valor y vida reconocidos y protegidos por los demás. Es muy interesante poder leer la Torá desde el punto de vista, porque muchos creen que leer la Torá o el Antiguo Testamento completo, que abarca otros libros más que la Torá, pero fundamentalmente los 5 primeros libros del Pentateuco tienen una riqueza en lo jurídico importantísimo, en la construcción social de una sociedad que necesita reglas. Y entonces ese es muy importante porque es el respeto al otro y uno lo aplica y hay cosas, bueno, todavía hay gente que intenta vivir con algunas normas jurídicas de esa época, o códigos sanitarios, o código alimentario de esa época. Y es interesante porque la antropología nos da mucha riqueza en la lectura, incluso en los ritos religiosos, nos da mucha riqueza de qué es lo que el ser humano a lo largo de la vida y de la historia fue necesitando respecto a esa conexión con Dios, esa conexión espiritual, esa necesidad de creer en algo que es por sobre lo que está viendo, independientemente de que pueda estar bien o mal lo que está creyendo, ¿no? Pero uno lo puede analizar a ese ser humano con esa necesidad de seguir creyendo en un poder superior. Entonces, en el Pentateuco podemos ver que se reforzó la creencia judía desde el principio de su surgimiento, el compromiso con los valores fundamentales de los seres humanos. Una vez que destacaba a sus seguidores que los individuos serían detentores de ciertos valores inherentes que demandaban el respeto y el reconocimiento por todos, dándose especial importancia a la protección del derecho a la vida. En este entonces y en ese marco es muy importante todo lo que la riqueza sobre la protección a la vida. Además de esto, el judaísmo contribuyó a la noción de igualdad ante la ley, celebrada siglos más tarde durante las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII, al defender que todos los seres humanos son merecedores de recibir el tratamiento igualitario, sea ante las leyes religiosas como ante las leyes de los hombres. No podemos dejar de olvidar, ustedes en la página de Web Syllabius tienen un video sobre la historia de los derechos humanos, y hay una clase grabada sobre la historia de los derechos humanos que nota un hecho importantísimo 5.000 años antes de la era cristiana, cuando Ciro el Grande, él escribe en los rollos sobre sus máximas y su ley, que permitió lo que sería la libertad de culto, abolió la esclavitud, permitió que cada uno creyera en lo que quisiera, y que los esclavos eran libres de irse. Fíjense que mucho tiempo después uno puede decir, wow, pero ¿qué pasó que recién en 1948 pudimos tener una carta y una declaración de los derechos humanos? El ser humano fue evolucionando y a veces estos conceptos tan grandes y tan importantes, el ser humano de una manera deliberada los vuelve a retraer hacia atrás para no hacerlos valer. Entonces, en este mismo sentido, fíjense que los budistas, en estos principios establecidos por Sri Lanka en el siglo VI y IV antes de Cristo, el Buda renunció deliberadamente a su posición de privilegio real y pasó el resto de su vida pregonando el respeto por la existencia de cada persona y la compasión
por el dolor sufrido por los seres humanos. Siddhartha defendía que los individuos poseen valores únicos como seres físicos y espirituales, razón por la cual deberían vivir en hermandad y unidad. Es interesante observar que casi en el mismo periodo histórico, entre el 551 y 478 a.C., el filósofo chino Confucio desarrollaba un complejo sistema social, moral, político, filosófico, llamado por muchos también religioso, y el cual prácticamente todo el este asiático se fue rigiendo por este código moral de Confucio, que defendía también la hermandad entre los seres humanos. Para Confucio, la armonía tiene un espacio entre las personas y que supera el egoísmo, y asume la responsabilidad de no herirse mutuamente, reconociendo en el otro un valor moral decurrente de la humanidad común que hace a todos los hombres hermanos. Para esta armonía que sea alcanzada, la práctica de la tolerancia y la piedad deben ser seguidas por las personas y además deben ser enseñadas por los gobiernos, y los seres humanos tenemos que ser capaces de perfeccionarnos en ese esfuerzo personal y comunitario por ayudar al otro. También tenemos en el taoísmo, que comienza con su líder Lao Tzu en el 460 y 380 a.C., también que influyó en el este asiático, por casi 2000 años propuso que la evolución de los hombres podía ser alcanzada sin la intervención sociocultural del Estado, ya que los seres humanos, como especie natural, serían capaces de seguir sus propias directrices en armonía, sin que hubiera necesidad de unificación sobre las formas que cada uno escoge de seguir de acuerdo a su naturaleza. Bueno, pienso que si nos llega a ver ahora cómo vivimos, vuelve a escribir todo y dice, no, me equivoqué, esto era para otro planeta. El gran mérito del taoísmo está en la defensa que se hace de la valoración de la autonomía, de la libertad, la voluntad, la libertad de elección que reconocen todos los seres humanos, y que una vez que los seres humanos pueden ejercer esa libertad, defiende las capacidades naturales de poder seleccionar sus tendencias y qué es lo que quiere seguir. O sea, el ser humano tiene la libertad de elegir la armonía individual para llegar a la armonía colectiva a medida que vamos ejerciendo el respeto mutuo. En premisa, esa premisa es tan profunda que acaba justamente por anticipar el derecho humano fundamental destacado después en el siglo XXI, que es la protección de la diversidad, pues repugna cualquier forma de discriminación al defender que se deben respetar las tendencias naturales de cada ser humano. Por último, siguiendo en esta línea histórica de evolución de las religiones, tenemos el comienzo de la era cristiana con Jesús de Nazaret, registradas por sus apóstoles en el Nuevo Testamento y que destacan la igualdad entre los hombres y las mujeres. Un punto muy importante a saber, normalmente existe una creencia de que el sistema patriarcal que ofrece el cristianismo vulnera los derechos de la mujer, y esto claramente es un error de concepto y de enseñanza y de interpretación, porque con Jesús fue el gran defensor de los derechos de la mujer, ya que las primeras mujeres misioneras, porque la mujer judía de esa época, las mujeres de esa época no tenían derechos ni civiles ni políticos, y no tenían vida social. La mujer judía solamente salía del hogar para ir a buscar la comida o el agua, o para 3 fiestas anuales. No tenía vida social. Fíjense ustedes qué revolucionario la acción de Jesús, que se la lleva a misionar con él.
y caminaban al lado de él de ciudad en ciudad, compartiendo las mismas cosas y haciendo las mismas cosas que los hombres. Eso realmente fue una revolución en los derechos de la mujer, que no se entiende y no se enseña de esta manera. La resurrección de Jesús fue, él en su resurrección, a él se le aparece, que es lo primero que hace, se le aparece a las mujeres y envía a las mujeres el mensaje para decirle a los hombres que él había resucitado. Algo que la mujer tampoco tenía el derecho de poder hablar. Imagínense que en tiempos en donde la mujer no hablaba, que sea la privilegiada de decir, lo primero que hizo el Señor resucitado fue aparecerse a la mujer y enviarlas con el mensaje. Llévenle a los hombres el mensaje. Esto, ¿qué es lo que trajo? Una equiparación entre los derechos del hombre y las mujeres. Esto, por supuesto, convenientemente no enseñado, tomado algunos textos bíblicos del Nuevo Testamento como pretexto para pretender formar una imagen de un cristianismo vulnerador de los derechos de la mujer, de un cristianismo que hace diferencia de clases sociales, y esto claramente no es así. Pero por eso es que les digo que no solamente el trabajo, la equiparación del derecho a la igualdad, sino es que esta ley del amor que merece especial análisis, porque la gente que no quería acercarse o que no le permitían acercarse al Señor, recuerden que en ese entonces una persona que tenía una enfermedad o era un lisiado, era alguien marginado en la sociedad. Alguien que no tenía inserción social porque estaba considerado maldito. Ser pobre también, no estaban dentro del contexto de entrar, incluso hasta pasaba en aquel entonces que los que iban al templo, a la sinagoga, a poder expiar sus pecados, bueno, obviamente quien tenía mayor poder adquisitivo expiaba más pecados que el que no tenía nada, con sus regalos. Por eso que esto es importante. Vieron que hay un texto bíblico donde dice Jesús se enojó porque sacó a latigazos del templo a los mercaderes. O sea, había todo un contexto de corrupción que había transformado este mensaje de unidad, de que no había diferencias del enfermo, del lisiado, del pobre, de los niños, para hacer la doctrina cristiana la doctrina del amor y el respeto por el otro. Las bienaventuranzas, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, es muy interesante porque son las primeras, podríamos decir, del Nuevo Testamento, los primeros fundamentos de lo que después va a ser los derechos humanos. Porque estamos hablando de la doctrina, una doctrina exclusivamente sobre el amor. Que si alguien me pide, tengo que darle. ¿Cómo es? Si alguien me pide, tengo que darle lo que me pide y más. Si alguien me pide que lo acompañe, tengo que acompañarlo y más. Y que si alguien habla mal de mí, hasta nos llama bienaventurados o felices. Entonces, fíjense que esta doctrina basada fundamentalmente en el amor, en la igualdad entre las personas, incluso hasta en la igualdad de las personas con los que odian o con los que hacen el mal. Una doctrina que abarca fundamentalmente el respeto, o sea, tengo que ayudar al otro, pero si ayudo solamente a las personas que me ayudan a mí o a las personas que amo, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es la diferencia de esta doctrina del amor? Entonces, por eso es muy importante ir analizando que el concepto de derechos humanos llega a una interpretación, a una unificación sobre todo lo que las diferentes religiones fueron tomando también a lo largo de ese crecimiento y de la evolución del ser humano. La parábola del buen samaritano realza justamente el verdadero significado del hacer algo por el otro.
y las diferencias que no deben haber respecto de la nacionalidad, las religiones, el poder social o político, sino basándonos fundamentalmente en la protección a la vida y el rescate social de los excluidos. No importa quién esté sufriendo, quién esté caído, yo tengo que pasar y hacer algo por esa persona que está caída y está sufriendo. A ver, le robaron, lo levanto, me hago cargo de llevarlo hasta un lugar. Hoy de pronto tenemos la tecnología, llamamos al 911, nos quedamos hasta que viene, pero fíjense ustedes qué importante que es. Llamar al 911 sí es importantísimo. Que venga la policía y que vengan los médicos, se lo lleven, sí es importantísimo. Pero quedarse al lado de esa persona, agarrándole la mano, diciéndole no estás solo. O sea, te pasó algo malo, no sé lo que te pasó, te caíste, te robaron, te golpearon, pero acá estoy con vos. No te conozco, no sé quién sos, ni vos sabés quién soy yo, pero acá estoy con vos al lado. Entonces eso es tan importante que hasta el día de hoy, que ustedes pueden, y además, ¿saben lo que es maravilloso? Que uno puede observar, el ser humano eso lo hace solo. No necesita una doctrina. Hay algo propio del ser humano que hace esa expresión natural de ayudar al otro y quedarse al lado agarrándole la mano hasta que ve que está resguardado, hasta que ve que está en un lugar que está bien, ¿no? Bueno, la preocupación con la humanidad también forma parte del islamismo. Religión que surge con posterioridad al cristianismo. Ojo, cuando hablo del cristianismo tenemos que diferenciar la iglesia cristiana evangélica o mal llamada protestante o la iglesia católica. La iglesia católica nace con el concilio de Constantino en el 405 después de Cristo. Nace después de la era cristiana, en la era 405 años después de la era cristiana. No sé qué quise decir, pero lo repetí 3 veces. ¿Se lo acuerdan, no? 405 años después de la era cristiana. Algo iba a decir ahí, que ya en algún momento me voy a acordar. Entonces, les decía que el profeta Mahoma, cuando hablamos del islamismo, hay mucha gente que ya se pone mal, ¿viste? Ya no les gusta, porque dice, bueno, pero la doctrina del amor, bueno, el profeta Mahoma, cuyos seguidores creen en la más completa creencia de las enseñanzas de Abraham, Moisés y Jesús, las cuales fueron adulteradas con posterioridad, modificadas por los hombres, pero restauradas por Mahoma al recibir los textos del Corán, directamente del arcángel Gabriel. Esto es lo que creen ellos, ¿no? En el periodo 610 hasta el 632 después de Cristo. Uno de estos 4 pilares de la doctrina es la práctica de la caridad, la cual es considerada una responsabilidad personal de cada musulmán, que es buscar aliviar las dificultades económicas de los demás, justamente eliminando las diferencias y la desigualdad social. El Corán establece el respeto a la santidad de la vida, a la seguridad personal, a la libertad, clamando a los creyentes que adopten posturas de misericordia, compasión y respeto hacia todos los seres humanos. Bueno, de la interpretación surgen diferentes ramas que toman absolutamente todo lo contrario. Pero es muy importante nosotros poder observar sus inicios, ¿no? Como se ve, los valores básicos de los derechos humanos fundamentales también son contemplados en esa creencia religiosa, sumándose a la misma preocupación de las doctrinas antes estudiadas, en el sentido de reconocer que la condición humana tiene en su formación ese ser humano mente, cuerpo, espíritu y vive dentro de una sociedad. Entonces, este ser humano es el que necesita toda esta expresión de creencia o de formación en todas las áreas de su vida.
Así que